Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Hoy vamos a continuar con la lectura y el estudio del capítulo 10 que recién iniciamos la semana pasada. El capítulo 10 se llama Los ídolos de la enfermedad. La semana pasada vimos la introducción y hoy estudiaríamos la sesión uno titulada En Dios estás en tu hogar. Esto está en la página 202 de la edición antigua o en la página 207 de la edición nueva. Voy a hacer una breve resumen de la introducción que se hace a este tema de los ídolos de la enfermedad, que tiene que ver mucho con el tema de la responsabilidad frente a nuestras experiencias o frente a nuestro guión, como lo estábamos mencionando ahora antes, y frente al tema del tiempo y la eternidad. Entonces, Jesús en esta introducción para hablarnos de la enfermedad y de los ídolos de la enfermedad, nos va a decir que nada externo a ti puede hacerte temer o amar porque no hay nada externo a ti. Y este es un tema que el curso va a reiterar de manera permanente. O sea, todo lo que nosotros vemos como externo, que percibimos como externo, no es más que la proyección de nuestra propia película mental, de nuestro propio guión, si estábamos hablando eh, en relación al guión que estamos comentando ahora. Y luego se adentra en una reflexión sobre el tiempo y la eternidad. Así que nos va a decir que tanto el tiempo como la eternidad se encuentran en tu mente. O sea, esas dos categorías de tiempo y eternidad no son externas a nosotros, sino que están en nuestra mente y va a depender de qué tipo de maestro guía nuestra mente, pues vamos a ver las cosas desde el tiempo o desde la eternidad, ¿no? Así que si en mi mente está el tiempo y la eternidad, obviamente que van a estar en conflicto porque son opuestos, ¿no? Y nos va a decir que el tiempo tiene una función exclusiva para nosotros y es verlo como el medio para recuperar la eternidad. O sea, el tiempo, la única función del tiempo, la única función útil del tiempo para el Espíritu Santo es que lo utilicemos como un medio exclusivo para recuperar la eternidad, que sería lo que estaríamos haciendo, por ejemplo, en esta sesión de estudio. Estamos aprendiendo la metafísica del curso para reconocer que el tiempo es ilusorio y que la única verdad y la única realidad es la eternidad, o cuando perdonamos el pasado y nos permite ver el presente, ¿no? Y nos dice que no podemos hacer esto mientras sigamos creyendo que la causa de cualquier cosa que te está ocurriendo se encuentran en factores externos a ti. O sea, si yo no utilizo el tiempo simplemente como una forma, como un vehículo que me permita conducirme a la eternidad, eh, no lo podré lograr si sigo creyendo que mis experiencias se encuentran en factores externos a mí. O sea, tengo que asumir de que todo lo que me ocurre no sucede en mi mente y no fuera de mí. Tienes que aprender que el tiempo solo existe para que hagas uso de él y que nada en el mundo puede eximirte de esa responsabilidad. Ojo ahí. Tienes que aprender que solo el tiempo existe para que hagas uso de él. O sea, lo usamos con el propósito de que nos ayude a recuperar la eternidad. No tiene ningún otro propósito desde la enseñanza del curso. El resto digamos, del tiempo del tiempo lineal, pasado, presente y futuro, no tiene ninguna importancia para nosotros más allá de que el tiempo
es el medio para que lo utilicemos para sanarnos, no más, ¿no? Y que nada en el mundo puede eximirte de esta responsabilidad. O sea, mi responsabilidad, mi única responsabilidad, y nadie me exime de ella, o sea, no me puedo desprender de esa responsabilidad, es darle ese uso adecuado al tiempo, de utilizarlo como un medio que me permita llegar a la eternidad, como un medio que me permita sanar y perdonar, como un medio que debo utilizar para recuperar la unicidad de mi mente y de la unicidad con toda la filiación y con el Padre. Es eso y no más. Entonces, miremos cómo en esta introducción, que son los ídolos de la enfermedad, nos está planteando dos temas sustanciales. No hay nada externo a ti y finalmente yo debo utilizar el tiempo como un medio, así como también utilizo el cuerpo como un medio de comunicación. El cuerpo es ilusorio, el cuerpo es un mecanismo de ataque del ego, pero lo reinterpreto como un medio de comunicación para sanar y perdonar. Lo mismo hago aquí con el tiempo, ¿no? Y nos va a decir que podemos violar la ley de Dios en mi imaginación, y eso lo hago con el tiempo, con el mundo, con el categoría tiempo y espacio, bueno, con todas esas categorías del ego y del mundo, pero, eh, pero no puedo eludirlas y no puedo cambiarlas. O sea, yo no puedo cambiar la ley de Dios. Puedo intentar ignorarlas, ¿no? Puedo intentar crearme imaginación de que las estoy cambiando, que las estoy modificando, todas cosas, pero eso no es cierto. Y finalmente las leyes de Dios se van a aplicar en mí. Fueron promulgadas para tu protección y son tan inviolables como tu seguridad. O sea, las leyes de Dios me han protegido siempre y me seguirán protegiendo siempre. Estamos hablando desde la dimensión metafísica del curso. Desde la dimensión del mundo, pues nosotros nos imaginamos que hemos cambiado la ley de Dios y nos hemos inventado las del mundo, ¿no? Y luego nos va a decir que Dios solamente nos creó a nosotros y que a que nadie más y que no existe nada más que Él y que nada puede tener lugar aparte de Él, ¿no? Y que Él es lo único real y nosotros existimos en Dios, ¿no? Y que, bueno, y que todo ha existido siempre, o sea, todo yace en la eternidad, no en el tiempo. Y nos va a decir, y nos va a pedir que cuestionemos pues el tiempo, lo efímero, ¿no? ¿Qué otra cosa puede trastornarte salvo el efímero, o sea, el tiempo? ¿Y cómo puede ser lo efímero real si tú eres la única creación de Dios y Él te creó eterno? Entonces nos está diciendo, solamente lo efímero aparenta trastornarnos, ¿no? Pero lo efímero no es real en tanto que Dios nos creó eternos. Entonces, el tiempo, lo efímero, lo temporal no existe. Nosotros somos hijos de Dios y nuestra condición es la eternidad. O sea, todo lo que parece acontecer en el tiempo, todo lo que pareció acontecernos en el pasado, eso nunca existió, solamente en nuestra imaginación, en nuestra mente errada. Entonces, vuelve y nos plantea en el párrafo 2 en la oración 7 el tema de la responsabilidad y eso lo va a reiterar. La respuesta que das a todo lo que percibes depende de ti porque es tu mente la que determina tu percepción de ello. O sea, todas mis experiencias, la respuesta que yo dé a todas mis experiencias depende de mí y de nadie más que de mí. ¿No? Porque está en mi mente y es en mi mente donde yo percibo lo que aparenta sucederme. Entonces, yo soy responsable de cómo interpreto mis experiencias o las interpreto desde el ego, ¿no? Como víctima o como agresor o como lo que sea, o asumo la responsabilidad de mis pensamientos y entonces desde las interpreto desde el amor y el perdón de la mano del Espíritu Santo. Y luego, para reiterar sobre el tema de la eternidad, nos va a decir que Dios no cambia de parecer con respecto a ti, pues Dios no duda de sí mismo. Esto es
una respuesta pues muy contundente a esos pasajes del Génesis donde Dios crea el mundo y crea al hombre y crea a la mujer y después les pone una prueba de que nos vayan a comer de la fruta del árbol prohibido y se comen, nos comemos la fruta y entonces Dios cambia de parecer con nosotros y nos echa del paraíso y perdemos la condición de inmortalidad, ¿no? eh, Aquí nos está diciendo que Dios no cambia con respecto a nosotros, o sea, nos creó eternos, nos creó plenos, nos creó felices, nos creó amorosos y pacíficos y eso nunca ha cambiado ni va a cambiar, porque si Dios lo hiciera, estaría cambiando respecto a sí mismo, ¿no? Y aquí nos está recordando que Dios no está dando de sí mismo. O sea, lo que Dios, la voluntad de Dios es una, la manifiesta y luego no va a decir, ah, me equivoqué, entonces ahora va a cambiar de opinión, ¿no? O los creo y después ustedes me fallan, que es un poco el Dios del Antiguo Testamento, y entonces o los echo del paraíso o los mando a ahogar en el diluvio universal o les mando bolas de fuego en Sodoma y Gomorra o los pongo a hablar múltiples idiomas en la Torre de Babel, o sea, son los múltiples castigos de Dios a su propia creación. Entonces sería un Dios imperfecto que tiene creaciones imperfectas. Entonces no sería un Dios perfecto. Ese Dios del Antiguo Testamento refleja, es un Dios que creamos a nuestra imagen y semejanza, que en su imperfección, ¿no? Como nosotros sentimos imperfectos, creamos un Dios imperfecto, ¿no? Que crea unos hijos imperfectos y que lo está castigando porque se comportan de manera imperfecta, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir básicamente eso. Dios no cambia de parecer con respecto a ti. O sea, Dios nos creó desde el amor y seremos siempre hijos del amor. Dios nos creó perfectos y seremos siempre perfectos. Eso no va a cambiar nunca. Y eso es lo que nos está recordando. Solamente cambia en el sueño nuestro de separación, ¿no? Y luego, pues, mm, ¿qué más? ¿Qué podría haber que fuese más grande que el amor de Dios? O sea, va a estar colocando como centro de la creación el amor de Dios y no hay nada más grande que eso. Y recordemos que el curso dice que el amor de Dios no tiene opuestos, entonces es un amor perfecto y el amor perfecto solamente puede expresar amor, no puede presentar opuestos como el odio, el ataque, la agresión. Así que vuelve y nos recuerda, nada externo a tu voluntad te puede afectar, porque al estar en Dios lo abarca todo. O sea, nada externo a mi voluntad unida a la de Dios me puede afectar, porque si yo estoy en Dios, lo estoy abarcando todo y por lo tanto no puedo estar separado de Dios, ¿no? Y por lo tanto tampoco estoy separado de la eternidad. Y el cuento de que estoy viviendo en el tiempo y el espacio es eso, un cuento, un sueño. Cree esto y te darás cuenta de que hasta qué punto todo depende de ti. Vuelve y insiste en el tema de la responsabilidad. O sea, todo depende de cómo lo interpretemos. Todo depende que asumamos la responsabilidad en nuestra mente. Todo depende que asumamos la responsabilidad en nuestros pensamientos y por lo tanto de sus consecuencias, o sea, los actos y acciones que hacemos. Y todo depende de que nosotros perdonemos todas nuestras ilusiones. Entonces, concluye, cuando tu paz interior se ve amenazada por algo, pregúntate, ¿ha cambiado Dios de parecer con respecto a mí? O sea, como Dios nunca ha cambiado de parecer con respecto a mí, entonces concluye, acepta luego su decisión que es ciertamente inmutable, o sea, nunca cambió. Y niégate a cambiar de parecer con respecto a ti mismo. Dios nunca decidirá contra ti, pues si lo hiciera, estaría decidiendo contra sí mismo. Recordemos que si Dios nos creó a su semejanza, eh, y somos uno con Dios, obviamente que si Dios está cambiando con respecto a nosotros, estaría cambiando con respecto a sí mismo.
pero también entonces Dios no sería perfecto y Dios no estaría en la eternidad, sino en el tiempo. Y Dios rige es en la eternidad, no en el tiempo. Nosotros somos los que creemos que vivimos en el tiempo y nos regimos por el tiempo. Entonces póngale cuidado cómo en esta introducción sobre los ídolos de la enfermedad, todo lo centra en el tema de la responsabilidad nuestra, de que no hay ninguna experiencia externa nuestra, externa a nosotros, que es nuestra responsabilidad asumir nuestras experiencias y nuestros pensamientos, y que somos hijos de la eternidad y no del tiempo, y que tenemos que utilizar el tiempo en función de llegar a la eternidad y que no tiene ningún otro uso. Eso es básicamente esa es la introducción para este capítulo, o sea, el tema de la responsabilidad propia respecto a nuestra mente y nuestros pensamientos y a un uso adecuado del tiempo que nos permita utilizarlo para regresar a la eternidad. Básicamente eso, y que Dios no cambia de opinión, no es un Dios que se levanta un día de mal humor y, y nos manda el diluvio universal, por ejemplo, sino que es un Dios que, es, que su voluntad está en la eternidad y es inmutable y no tiene opuestos. Eso es básicamente para recordarnos el tema del abordaje de la enfermedad, que va a ser pues el tema de los ídolos de la enfermedad a lo largo del capítulo 10. Ahora sí, vamos a dar inicio entonces a la lectura de la sesión 1 de este capítulo 10, llamada En Dios estás en tu hogar. ¿Quién nos quiere colaborar con la lectura del primer párrafo de esta sesión? Yo leo. Adelante, No Fanny. conoces, gracias, no conoces tus creaciones simplemente porque mientras tu mente siga estando dividida, decidirás contra ellas y es imposible atacar lo que has creado. Pero recuerda que a Dios le resulta igualmente imposible. La ley de la creación consiste en que Llames. ames, sí, pero recuerda que a Dios le resulta igualmente imposible. La ley de la creación consiste en que ames a tus creaciones como a ti mismo, porque forman parte de ti. Todo lo que fue creado se encuentra, por lo tanto, perfectamente a salvo porque las leyes de Dios lo protege con su amor. Cualquier parte de tu mente que desconozca esto se ha desterrado a sí misma del conocimiento al no haber satisfecho sus condiciones. ¿Quién sino tú pudo haber hecho eso? Reconócelo gustosamente, pues en ese reconocimiento radica tu entendimiento de que tu destierro es algo ajeno a Dios y por lo tanto no es verdad. Muchas gracias, Fanny. Pregunta o comentarios a este párrafo 1 de la sesión 1 del capítulo 10. Pues aquí en la primera frase que dice, no conoces tus creaciones simplemente porque tu mente siga estando dividida, decidirás contra ellas. O sea que en ese momento todos nuestros pensamientos, todo lo que uno piensa, va creando, pero como nosotros no estamos unificados, hacemos creaciones que ignoramos. A ver, repíteme la pregunta nuevamente que no se la cogí bien, Fanny. No, pues ahora sí, menos me acuerdo que lo que acabo de decir. Eso se llama una mente dividida. A ver, aquí dice que mientras yo esté con la mente dividida, no me doy cuenta de lo que estoy creando, ¿no? O sea, si mi mente está dividida, mi pensamiento hace creaciones y yo no me doy cuenta, más o menos, porque dice, no conoces tus creaciones simplemente porque tu mente siga estando dividida. Sí. A ver, este es un tema que se aborda muy poco en el curso. Son pasajes muy tangenciales,
como el de esta primera oración. Recordémonos que el curso siempre nos dice que crear, la palabra crear, el curso solamente se la asigna al cielo. Y para mostrar su opuesto en este mundo, entonces crea una categoría que llama fabricar. O sea, el ego fabrica y Dios crea. El espíritu crea y el ego, nuestra mente errada, fabrica en este mundo, ¿no? Entonces, como este mundo es ilusorio, como este es un mundo falso, pues lo único que puede, digamos, producir son cosas ilusorias y falsas, ¿no? Y la creación como tal hace parte del ámbito de la verdad. Entonces, solamente podemos crear en el cielo. En este mundo no podemos crear desde esa perspectiva, digamos, de la metafísica del curso. En este mundo podemos ver los reflejos de la creación, el amor, la paz, la dicha, etcétera, y podemos ver esos reflejos, pero no como realmente es en el cielo. Y entonces, el Padre crea al Hijo como una extensión de sí misma y tiene, como está creado a su semejanza, tiene los mismos atributos del Padre. Esos atributos incluye crear. Entonces, el Hijo también crea en el reino. Entonces, nosotros creamos en el reino, pero en este mundo, ¿no? No conocemos, o sea, como que ignoramos, como que olvidamos nuestras creaciones en el cielo. No conoces tus creaciones simplemente porque mientras tu mente siga dividida, que quiere decir siga en este mundo, decidirás contra ellas, o sea, las atacaré. Yo ataco a mis hermanos, que son también, pues, mis creaciones o las creaciones de Dios. Entonces, mientras yo esté en este mundo, mientras mi mente esté dividida, voy a atacar a mis creaciones y por lo tanto no las voy a conocer, parece. Las he olvidado, ¿no? Y por lo tanto es imposible, y contra ellas, y es imposible atacar lo que has creado. Entonces, obviamente, las ataco en este mundo, pero a la vez es imposible atacarlas porque pues en el cielo o en su condición de mente o espíritu, pues son invulnerables, ¿no? No sé si te queda claro esa parte, Fanny. Sí, señor, muchas gracias. ¿No? Aquí se fabrica, en el cielo se crea. Exactamente. Entonces, en el cielo creamos, como, igual que el Padre, pero, pero no, en el mundo no conocemos nuestras creaciones. Porque como estamos con una mente dividida, las atacamos, ¿no? O sea, hemos olvidado que en el cielo hemos estado creando y seguimos creando. Pero en el sueño de Gracias, separación, doctor. pues nos inventamos cuentos, fabricamos y nos recuerda que metafísicamente es imposible atacar lo que has creado. O sea, las creaciones de Dios y las creaciones que yo he hecho en el cielo como hijo de Dios, no, esas son imposibles de ser atacadas porque son preservadas por la ley del amor. ¿Mm? ¿Alguien más? Nadie más. Bueno, entonces, ¿qué más hay ahí? Em, ahora, nos va a decir que Me duele el pie. cualquier parte de tu mente que desconozca esto, o sea, las leyes del amor, se ha desterrado a sí misma del conocimiento. Eso fue lo que hicimos con la separación. Nos desterramos a nosotros mismos del conocimiento todo abarcante del cielo y lo sustituimos por la percepción del mundo, ¿no? Al no haber satisfecho sus condiciones, o sea, las condiciones de el conocimiento, y por eso nos desterramos, porque ¿cuáles son las condiciones del conocimiento? Pues el amor y la perfecta unidad. Y nosotros, al separarnos, pues eh, dejamos de satisfacer las condiciones del reino, las condiciones del conocimiento
las condiciones del amor perfecto, ¿no? Y nos pregunta quién sino tú pudo haber hecho esto, o sea, ese tú, ese somos nosotros en este mundo. ¿Quién pudo haber hecho eso? Pues nosotros que creemos que estamos separados y vivimos en este mundo. Pero nos pide que lo reconozcamos gustosamente, o sea, reconozcamos gustosamente que nos equivocamos, reconozcamos gustosamente que hemos desconocido el conocimiento, que reconozcamos gustosamente incluso que hemos intentado atacar nuestras propias creaciones en este mundo, no las creaciones del cielo, pero que en este mundo también las atacamos cuando atacamos a nuestros hermanos. Entonces, reconócelo gustosamente, o sea, no lo hagamos con culpa, ¿no? Dándonos golpes de pecho, reconozcamos que nos equivocamos, ¿no? Que estamos soñando, que estamos viendo un sueño de separación, entonces reconozcamos gustosamente que elegimos no cumplir las condiciones del reino y por lo tanto perdimos el acceso al conocimiento todo abarcante. Entonces, reconócelo gustosamente, pues en ese reconocimiento radica tu entendimiento de que tu destierro es algo ajeno a Dios y por lo tanto no es verdad. O sea, si yo reconozco gustosamente que me he equivocado, ¿no? Que he decidido erradamente, que me he dejado gobernar por el ego, etcétera. Si yo reconozco eso, no voy a comprender que, he autodesterrado de Dios, pero que ese destierro no es verdad y por lo tanto, como no es verdad, lo perdono. Recordemos que el perdón no es más que perdonar lo que no es verdad. O sea, perdonar lo que no es amor perfecto, ni paz perfecta, ni dicha perfecta. Perdonamos todo lo que es opuesto a Dios y su creación. Entonces, reconozcamos gustosamente nuestros errores y en ese momento podemos proceder a perdonarlos. ¿Claros hasta ahí o queda alguna duda, algún comentario? Ni dudas ni comentarios. Bueno, entonces vámonos con el párrafo 2. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 2? Yo leo. Yo. Bueno, adelante. Bueno, adelante. la que dijo primero, primera, y la que dijo segunda, segunda. Adelante, Para el Taina. tercero. Después sigo yo. Lili y yo siempre estamos ahí compitiendo a quién lee. En la ilusión. En Dios estás en tu hogar, soñando con el exilio, pero siendo perfectamente capaz de despertar a la realidad. ¿Deseas realmente hacerlo? ¿Reconoces por experiencia propia que lo que ves en sueños lo consideras real mientras duermes? Mas, en el instante en que te despiertas, te das cuenta de que todo lo que parecía ocurrir en el sueño en realidad no había ocurrido. Esto no te parece extraño. Si bien todas las leyes de aquello a lo que despiertas fueron violadas mientras dormías, ¿no será que simplemente pasaste de un sueño a otro sin haber despertado realmente? Muchas gracias, Taina. ¿Pregunta o comentario a este párrafo 2? La oración. En Dios estás en tu hogar soñando con el exilio, pero siendo perfectamente capaz de despertar a la realidad. Y aquí viene una pregunta. ¿Deseas realmente hacerlo? Ahí está. Gracias. Y ahí está la médula del párrafo también. Ahí está, exactamente. Porque puedo decir que sí de boca, pero ¿cuál es mi experiencia? ¿El mundo real? Ahí está. Esa es la verdad de que no lo deseo, lo digo de boca y puede haber un deseo aún sincero, pero no es un deseo real de que ya así sea. Gracias. Recordé a un hermano que estaba pasando por una situación, bueno, todavía está pasando por una situación bastante crítica y entonces la otra persona le preguntaba,
pero tú deseas, o sea, tú deseas sanar, sí, sí, claro que eso, sanar, tú deseas sentirte bien, sí, sí, yo deseo sentirme bien. Entonces vamos a soltar este dolor, no. Si yo no tengo este dolor, ¿qué me queda? O sea, yo soy este dolor, no sé, pero me acordé de eso porque de forma inconsciente nos pasa muchísimo. Sí, y eso también estaba en el Jesús histórico. No sé si se acuerdan que cuando Jesús iba a hacer una sanación o alguien lo buscaba para una sanación, él preguntaba eso, ¿desea ser sanado? O sea, mm, mm, invocaba la voluntad de sanación de quien pedía la sanación. O sea, sí, yo de verdad quiero ser sanado, ¿no? Entonces, el, porque digamos Jesús tampoco puede sustituir la voluntad del otro. Ese es un tema que él reitera en varios pasajes del curso, que él no puede reemplazar nuestra voluntad. Eh, si nosotros elegimos seguir en la separación, él va a respetar esa decisión nuestra. Si nosotros elegimos sanar y perdonar, él estará allí en nuestro lado para ayudarnos en ello. Ver. Entonces, por eso es tan importante elegir sanarme. ¿Alguien más sobre este párrafo 2? Nadie más con este párrafo 2. Veamos a ver qué resaltamos entonces. Bueno, lo que dijo Lilia es la parte más central, ¿no? Porque esa primera oración prácticamente es como una descripción que se hiciera desde el cielo sobre nuestra condición en este mundo, ¿no? En Dios estás en tu hogar, o sea, estamos en Dios y ese es nuestro hogar y ese siempre ha sido nuestro hogar y seguirá siendo nuestro hogar. Pero estando en nuestro hogar, tenemos un sueño de separación. Entonces, en Dios estás en tu hogar soñando con el exilio. O sea, realmente nosotros nunca hemos salido del cielo, permanecemos en Dios, permanecemos en el cielo, que es nuestro hogar, pero soñamos un sueño de separación, que es lo que se dice aquí, soñando con el exilio. Pero siendo perfectamente capaz de despertar a la realidad. O sea, de nosotros depende despertar a la realidad. Recordemos el repaso a la introducción de este capítulo 10, el tema de la responsabilidad. No hay nada externo a mí, a mi mente. Y todo lo que parece ocurrir afuera no es más que un reflejo de mi propia película mental, pero yo puedo corregirla. Entonces soy capaz de despertar a la realidad. Eso depende de mí. La pregunta es, ¿desea realmente hacerlo? O sea, realmente de todo corazón queremos escapar de este mundo de sufrimiento, de conflictos, de enfermedades, bueno, de muerte y de carencia, o queremos seguir en este mundo. Entonces, deseamos realmente hacerlo, anhelamos la paz de Dios, anhelamos estar con Dios, anhelamos regresar a nuestro hogar. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Si la respondemos afirmativamente, pues haremos todo lo que sea necesario para ello. Si, si la respondemos ahí tangencialmente, pues seguiremos en este mundo porque creemos que este mundo de, de placeres y dolores nos genera algunas ganancias ocasionales de placeres, ¿no? Así vengan después los dolores, ¿no? En cierta manera, nos volvemos esclavos de nuestras propias emociones. Así que la decisión es nuestra. Pero lo que hace esa primera oración del párrafo es describirnos metafísicamente cuál es nuestra condición. Estamos en Dios y estamos soñando con la separación. Y luego viene el tema del reconocimiento. Recordemos que en el párrafo anterior también nos decía, reconoce gustosamente tus errores. Entonces, reconoces, aquí viene una analogía con la manera de soñar de nosotros en este mundo cuando nos echamos a dormir en la cama, ¿no?
Y lo que viene es toda esa analogía. Reconoces por experiencia propia que lo que ves en sueños lo consideras real mientras duermes. O sea, eso nos acontece a todos cuando nos vamos a dormir a la cama, empezamos a soñar y durante el sueño creemos que eso es real. Pero cuando nos despertamos nos damos cuenta que que lo que parecía ocurrir en el sueño en realidad no había ocurrido. Eso nos sucede a todos y en eso todos estamos de acuerdo. Que cuando nos despertamos por la mañana, recordamos que soñamos, pero lo que aparecía suceder en el sueño nunca ocurrió. Entonces luego nos dice, ¿esto no te parece extraño? Si bien todas las leyes de aquello a lo que despierta fueran violadas mientras dormías. O sea, en el sueño podemos tener cosas absolutamente absurdas, ¿no? O catastróficas y violamos todas las leyes, ¿no? Durante el sueño. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es la mente operando como desligada del cuerpo. Cuando nos despertamos, volvemos a ligarnos al cuerpo. Y por eso parece que violáramos todas las leyes, precisamente porque aparentemente durante el sueño nos desligamos del cuerpo. Y concluye diciéndonos que el sueño de separación en Dios, ¿no? Y soñando con el exilio, no parece ser ese soñar, despertar y despertar en este mundo que hacemos noche tras noche y mañana tras mañana. ¿No será que simplemente pasaste de un sueño a otro sin haber despertado realmente? Esa es la pregunta que nos hace, que es un poco lo que hacemos todos los días cuando nos despertamos. Recordamos que soñamos, al otro día hacemos lo mismo y entonces pasamos de un sueño a otro sin haber despertado realmente. O sea, eh, dentro del sueño de separación en general global, tenemos un sueño tras otro, pero no despertamos realmente, sino que permanecemos dentro del sueño global. Eso es lo que nos quiere decir con esta pregunta. ¿Algún comentario, pregunta o reflexión sobre este párrafo 2? Ninguno. Entonces vámonos para el párrafo 3. ¿Quién nos colabora con el párrafo 3? Voy. Ahí está Lilia. Bueno, yo puedo leer el 4 entonces. Bueno, listo. Adelante, Lilia. Gracias, Elida. ¿Te molestarías en reconciliar lo ocurrido en dos sueños conflictivos o simplemente descartarías los dos si descubrieses que la realidad no coincide con ninguno de ellos? No recuerdas estar despierto. Cuando oyes al Espíritu Santo, tal vez te sientes mejor porque entonces te parece que es posible amar, pero todavía no recuerdas que una vez fue así. Mas cuando lo recuerdes, sabrás que puede volver a ser así de nuevo. Lo que es posible no se ha logrado todavía. Sin embargo, lo que una vez fue, aún es, si es que es eterno. Cuando recuerdes, sabrás que lo que recuerdas es eterno y por lo tanto que se encuentra aquí ahora. Muchas gracias, Lilia. ¿Pregunta o comentarios a este párrafo 3? Maestro, cuando dice, no recuerdas estar despierto, o sea, no recuerdas que eres el Hijo de Dios, ¿eso quiere decir? Exactamente. Estar despierto es estar en Dios, ¿no? O sea, todo el trabajo del curso de milagros es despertarnos del sueño de separación. Cuando logramos eso, que en otras tradiciones lo van a llamar la iluminación,
también lo llaman despertar del sueño, entonces estamos en Dios. Como metafísicamente nunca nos hemos separado de Dios, entonces dice, no recuerdas que estás despierto, porque metafísicamente, pues, seguimos en Dios. ¿Ve? Comprendo. Mm. Y cuando dice lo que es posible no se ha logrado todavía, es decir, porque todavía nos queremos en el sueño. Lo que es posible, no se ha logrado todavía, es despertar del sueño de separación, es posible, y va a depender de nosotros, que es lo que nos está diciendo desde la introducción. Es nuestra responsabilidad reconocer que tenemos un sueño de separación, creemos que nos hemos separado, pero también podemos subsanar ello, ¿no? Ese despertar del sueño de separación es posible, pero todavía no lo hemos logrado. De hecho, todavía seguimos en este mundo, ¿no? Y, y va a concluir que eh, en consonancia con lo que vimos en la introducción sobre la relación tiempo y eternidad, nosotros recordemos que en este mundo queremos estar en el tiempo, nos va a decir lo que una vez fue, y eso lo que una vez fue es que Dios nos creó y estamos en su hogar, aún es, si es que es eterno. O sea, el reino no ha cambiado. Fue, Claro. es y seguirá siendo, ¿no? Porque es eterno. Entonces, eso no ha cambiado. Y por eso es Ok. posible regresar y lograr el despertar, ¿no? Porque finalmente el sueño es una ilusión. Y la verdad es la eternidad. Y el tiempo es parte de la ilusión, ¿no? Gracias, maestro. Ujú. Ahora, la primera oración del párrafo 3 también intenta hacer una analogía con los sueños que nosotros tenemos cuando nos vamos a dormir, que hay veces tenemos sueños contradictorios, o sea, soñamos una cosa y después soñamos otra que es como lo opuesto o distinto y mientras la soñamos creemos que es real. Entonces nos va a preguntar, ¿te molestaría en reconciliar lo que ocurrió en dos sueños conflictivos o simplemente lo descartaría si descubriera que la realidad no coincide con ninguno de ellos? Entonces, igual que hacemos con esos sueños conflictivos cuando nos vamos a la cama y decimos, pues esto eran dos sueños contradictorios, pero ninguno de ellos es real. De la misma manera debemos hacer con el sueño de separación de este mundo. No tenemos que tratar de reconciliarlos, organizarlos, darles una lógica, nada. Simplemente reconocer que son irreales, ¿no? Que no coinciden con la realidad, que no coinciden con la verdad y los perdonamos. Y perdonarlos es descartarlos, abandonarlos, soltarlos y acoger solamente el amor o la verdad, ¿no? Eso es lo que nos está pidiendo que hagamos. Entonces, finalmente también tiene que ver con lo mismo, o sea, nuestra función en este mundo no es arreglar el mundo, nuestra función en este mundo no es organizarlo, ni incluso hacer de este mundo un mundo mejor, porque finalmente sigue siendo el mundo, sigue siendo el sueño. Entonces, nuestra función no es esa, simplemente reconocer que es irreal, que no coincide con la realidad, con la verdad y descarto todo. Y de ahí que en la oración dice, nos dice, no recuerdas estar despierto. O sea, no recuerdo que vivo en Dios, estoy en Dios y permanezco en Dios. O sea, no recuerdo mi condición en el cielo, que es mi verdadera condición. ¿Por qué? Porque estoy en un sueño de separación y de olvido. Pero nos dice que cuando elegimos escuchar al Espíritu Santo, no, quizá nos sintamos mejor porque en ese momento nos va a parecer posible que podemos amar, ¿no? Y podemos recordar que alguna vez también amamos, o sea, en algún momento estuvimos en el cielo, creemos eso, o recordamos, comenzamos a recordar eso,
que en un momento amamos, ¿no? Y que el amor es posible. Y eso solamente va a aparecer en nuestra conciencia cuando elegimos escuchar al Espíritu Santo. Pero recordemos que el sueño de separación es un sueño del olvido de lo que realmente somos. Entonces, por eso nos dice, mas cuando lo recuerdes, sabrás que puede volver a ser así de nuevo. O sea, nosotros soñamos la separación y nos olvidamos de quién en verdad somos. Pero llegará el momento que lo podremos recordar de la mano del Espíritu Santo y el perdón y sabremos que podemos volver a ser así de nuevo. O sea, podemos volver al amor, podemos volver a Dios, podemos volver a nuestro hogar y nada habrá cambiado. Lo que, lo que es posible no se ha logrado aún todavía, que fue ya lo que comentamos con la pregunta. ¿Y qué es lo posible? Pues regresar a Dios, despertar del sueño de separación. Sin embargo, lo que una vez fue, aún es, si es que es eterno, o sea, la eternidad nunca ha cambiado ni va a cambiar y ahí está. Simplemente tenemos que recordarla. Y concluye sobre el tema del recordar. El despertar es un recordar, ¿no? Cuando recuerdes, sabrás que lo que recuerdas es eterno. O sea, cuando yo recuerde quién verdaderamente soy, voy a recordar la eternidad y voy a recordar que soy hijo de la eternidad, que pertenezco a la eternidad, que la eternidad es mi hogar. Y ese es el recordar de mi mente, ese es el despertar de mi mente. Y por lo tanto, que se encuentra aquí y ahora, o sea, ese recordar, ¿no? Ese despertar del sueño se encuentra aquí y ahora, en este momento presente. Y en este momento presente o en ese instante santo, yo puedo recordar quién en verdad soy. Para ello, obviamente que tengo que trabajar el perdón y pedir la guía y la orientación del Espíritu Santo. Eso es, preguntas o comentarios sobre este párrafo. Oscar, ¿tú crees que es posible que en el mundo haya hermanos iluminados que han recordado y todavía están acá con cuerpo? Sí, sí, yo creo eso. Yo creo eso, que hay muchos que han despertado y todavía siguen en el cuerpo. Y bueno, muchos otros maestros que digamos que se reconocen, que se han iluminado, también lo dicen. También lo dicen. eh, a ver si me acuerdo de ello en algunos otros maestros. Por ejemplo, no sé si Eckhart Tolle conocen. dice que ¿Quién? Eckhart Tolle. Sí. Por ejemplo, Eckhart Tolle, yo creo que es un maestro iluminado, ¿no? No sé si él habrá dicho eso, que pues hay muchos iluminados y toda la cosa, pero pues yo sí lo considero que es un iluminado. Ocho lo decía respecto a que había otros iluminados y que se reconocían en la mirada, ¿no? Que se reconocían en la mirada y que no todos cumplían una misma función de ser maestros o cosas, que incluso te lo podrías encontrar en la calle como si fuera un mendigo, ¿no? Pero en la mirada te vas a dar cuenta que es un ser despierto. Drúbalo Melquisedec, que corresponde a otras tradiciones de la geometría sagrada, de la escuela de misterios del antiguo Egipto, y bueno, y muy unido a las escuelas, a las tradiciones chamánicas americanas, también dice que hay miles de personas despiertas y que cada vez hay más, porque estamos viviendo una época en que, en que hay un despertar de la conciencia de manera masiva. Y entonces se refiere a los niños de cristal o niños índigo, que se consideran que prácticamente casi que nacen despiertos. Eso también es. Así que yo sí creo eso. Yo sí creo eso. Gracias. Y creo que también he tenido como la fortuna de conocer otros maestros que yo creo que
están despiertos y que fueron maestros míos también, ¿no? Caso de, por ejemplo, de Choa Kok Sui, que fue el maestro de sanación pránica y Arhati Yoga, ¿no? O incluso Chatyananda de la escuela de la orden Chatyananda de Babaji, también la conocí y fue discípulo de ella durante un tiempo. También considero que es una mujer iluminada. Así que yo creo que sí, que los hay y que los hay por montones, ¿no? Gracias. Ujú. Nosotros mismos fingiendo que no lo somos, pero también nosotros mismos, Elida. Muy bien dicho, Nosotros mismos Lilia. lo somos. Oye, que fingimos muy bien, Esa es una Lili. respuesta perfecta, Lilia. Que es la verdad y en el fondo lo sabemos. Hay una certeza ahí, ya lo sabemos, hermanos. Ya lo Ujú. sabemos. Qué bonito, Bueno, Lili, gracias. yo me refería a los iluminados que saben que están iluminados. Nosotros somos iluminados, pero que nos hemos olvidado por el momento. Pero ya vamos a recordarlo. Ahora, hay un proceso que en una metáfora que me parece preciosa de 8 sobre el tema de la iluminación, y él habla como de tres momentos, ¿no? Y entonces dice, es aquel que mira la cima de la montaña y ve la luz, ¿no? No, eso es como un destello, eh, como un destello de luz, algo así como el curso llamaría una revelación, ¿no? Y luego el que sube la montaña y contempla la totalidad, ¿no? Y ese sería como un segundo paso, ¿no? Y el tercero es aquel que está en la cima de la montaña y se convierte en la montaña misma. O sea, se ha fusionado con la totalidad. Me pareció preciosa esa metáfora de 8 para ver cómo es el proceso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ni pregunta ni comentario. Entonces vámonos con el cuarto párrafo. Yo lo puedo leer. Bueno, gracias, Elida. Recordarás todo en el instante en que lo desees de todo corazón. Pues si desear de todo corazón es crear, tu voluntad habrá dispuesto el fin de la separación y simultáneamente le habrás devuelto tu mente a tu creador y a tus creaciones. Al reconocerlos, ya no tendrás deseos de dormir, sino solo el deseo de despertar y regocijarte. Soñar será imposible, porque solo desearás la verdad, y al ser esa por fin tu voluntad, dispondrás de ella. Hermoso párrafo. Muchas gracias, Elida. ¿Pregunta o comentario sobre este párrafo 4? Acaba de describir lo que acabamos de hablar. Somos este maestro iluminado, fingiendo que no recordamos, que no sé por qué, por nuestra adicción a este mundo, nada más. Por eso incluso, no recuerdo si en el texto, en una lección dice, Padre, el sueño del olvido es nuestra renuencia a despertar. Y repito, hay algo en nosotros que ya lo sabe que nosotros somos ese ser luminoso. Pero, bueno, no quiero recordarlo, entonces finjo que no y que voy a practicar el perdón y que no entiendo muy bien qué es el perdón. Y bueno, estos autoengaños que nos damos tan bien, que hasta creemos que de verdad ya nos engañamos también a nosotros mismos. Muy buenas tus reflexiones. Las suscribo,
Lilia, Esa es nuestra Maestro. gloriosa esa verdad. es nuestra condición, ¿verdad? De verdad, cierto. Eso somos. Lo que pasa es que lo hemos olvidado o no lo queremos reconocer o aceptar, ¿no? Pero Así esa es es. nuestra condición. ¿Alguien más? Maestro, Adelante, Taina. ¿me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Cuando uno lee esta lectura, es que parece tan sencillo, ¿no? Y entonces uno dice, ¿qué es? O sea, de verdad que yo sé que va a ser un planteamiento un poco hasta quizás infantil, pero ¿qué es lo que me sigue reteniendo, no? Porque uno en la práctica diaria, uno hace la tarea no estoy cuestionando, ¿no? Estoy reflexionando. Uno hace la tarea de entregar, de entregar, de entregar, pero ciertamente siempre está como ese amarre. O sea, ¿qué es eso que no terminamos de entregar, que nos mantiene atados? Si es tan amoroso, tan hermoso. Ya, yo creo que de alguna manera todos hemos experimentado, por lo menos en mi caso en Atijos, estoy seguro que muchos hermanos así también ha sido, y comprendemos la dimensión de lo que está al otro lado. ¿Qué nos sigue manteniendo acá? ¿No será que tenemos que cumplir el guión? ¿No será que, o en serio, porque a veces yo digo, El, bueno, aquí entrego esto, ya, oye, yo sí, por lo menos en mi caso he sentido que he pasado como que, bueno, sí, ciertamente tengo esto me sigue atando, esto me sigue atrayendo, y así hasta que he llegado a un momento que, bueno, está bien, lo entrego todo, no me quedo con nada, no hay nada en este mundo que yo desee más que la paz de Dios. Ujú. Entonces, no sé, maestro, una reflexión sobre ese tema. A ver, yo creo que la respuesta a esa pregunta es muy importante y muy válida y creo que la mejor respuesta la dio Buda, ¿no? Y son los apegos. Prácticamente cuando él expuso las famosas 4 nobles verdades, nos estaba diciendo que nosotros estamos apegados a este mundo. O sea, no son los apegos los que nos atan a este mundo. Él nos dice que en este mundo sufrimos, pero para liberarnos del sufrimiento debemos desapegarnos del sufrimiento y de las cosas de este mundo. Entonces, básicamente es el tema de los apegos. Nos apegamos a muchas cosas, nos apegamos a lo que tenemos, o sea, al cuerpo, a la familia, a los amigos, a la vida que tenemos, a las fiestas, qué sé yo, a las cosas de ocio que nos encanta, así sea Al escuchar deseo de música iluminarnos, o... maestro. ¿Ah? Al propio deseo de iluminarnos cuando ya lo estamos. También, o sea, es el mundo de los apegos. Entonces, eso nos ata y de pronto, ese atarnos nos impide, digamos, dar los pasos decisivos. Entonces, lo que hacemos son pasos graduales. En la medida que vamos perdonando y perdonando, ya no nos sentimos tan identificados con algunas cosas, ya no nos atraen determinadas cosas, ya le damos más importancia a nuestro ser que a las cosas del mundo, ya no digamos, nos traumatizan las cosas que suceden en el mundo, sino que las vemos con distancia. Y entonces poco a poco nos vamos desapegando. Digamos que ese es como el trabajo de la mayoría de nosotros. Ahora, hablando de maestros iluminados, de la pregunta de Lida, eh, que se iluminan y permanecen un tiempo largo, largo en este mundo, pues cumpliendo una misión durante un tiempo. Por ejemplo, Jesús se supone que se iluminó a los 30 años y tuvo una vida, digamos,
de apostolado público solamente de 3 años, ¿no? Pero Buda la tuvo de 40, después de iluminarse. Entonces, cada maestro, digamos, se ilumina y hace lo que en el budismo llaman como que tienen 2 categorías de maestros, el avatar y el bodhisattva. Entonces el avatar es aquel que finalmente se ilumina, pues llega logra el nirvana y se despide totalmente de este mundo. El bodhisattva es aquel que se ilumina y regresa al mundo para ayudar a los demás a su iluminación. Ese es el papel de los bodhisattvas en el budismo. Entonces digamos que esa pregunta que sí hacía Elida sobre si habían maestros despiertos, pues maestros vivos en este mundo, eso correspondería a la categoría de los bodhisattvas en el budismo. Pero también puede llegar el momento en que ya después de estar iluminados, consideran que su papel en este mundo se cumplió, ¿no? Y deciden desencarnar incluso a su voluntad, no esperan una enfermedad o cosas por el estilo. Ahí hay un pasaje muy bonito de, si se han leído una obra preciosa que es la autobiografía de un yogi de Yogananda, él habla de un maestro que delante de todo, como de 2000 discípulos, les dijo, voy a patear el marco, ¿no? Y entró en posición de loto, entró en meditación y desencarnó delante de todos sus discípulos, ¿no? O sea, ya no había nada que lo apegara a este mundo y conscientemente entonces se libera o sale del cuerpo. Todas esas opciones están, ahí sí, ¿cómo hacemos? Lo hacemos cada cual, cuál es nuestro guión particular o cuál es nuestra decisión final también, ¿no? Oscar, lo que tú dices como apegos serían lo que astutamente el ego creó como relaciones especiales, ¿sí? Básicamente. Entonces, claro, tú dices, ¿qué me retiene acá? A ver, Taina, ¿tú tienes hijos? ¿Estás en pareja? ¿Estás enamorada? Nieto seguro que no porque eres joven. Todo eso nos retiene acá. ¿Quién quiere dejar? Uno piensa en partir de este mundo y dice, ay, pero quiero ver crecer a mi hijo. ¿Cómo no voy a ver cuando mi hijo se case, cuando se reciba de ingeniero? Eso no que nos retiene en este mundo. Es muy simple. Sí, claro. Pero, y no solamente Sí, las relaciones especiales, las cosas, los objetos. A mí me apego a la Pero casa, también a la tenemos finca, relaciones al especiales con las auto, cosas, ¿no? Oscar. Hay También gente no son que... sé, relaciones especiales. yo una vez escuché un cuento muy cómico, ¿no? Que creo que fue una hermanita, no sé, que lo contó o lo leí, no lo recuerdo. Creo que lo leí en el libro este de Volver al Amor, que no recuerdo la autora ahorita, ¿no? Que es del curso de milagro. o sea, Inspirado en el curso de milagro. Creo que la, fue ahí que ella... la gringa, Ajá, que no recuerdo ¿cómo se ahorita. No llama? estoy segura. Ay, no Williamson, me Marianne Williamson, sí. Williamson. Ajá, ella. Pero no estoy segura que fue de ahí, creo que fue. Y entonces ella echaba un cuento que a mí me dejó muy reflexiva porque ella decía, no estoy, por supuesto que, por ejemplo, dolores, temas, muchas cosas, ¿no? Mi historia de vida. Pero a mí sí me llamó mucho la reflexión porque ella decía que estaban un grupo de estudiantes del curso o unas personas que eran como estudiantes y entonces se reunían y hacían el tema del estudio grupal y entonces entró una persona, o sea, como que hicieron la pregunta, bueno, si Jesús llegara en este momento, ¿no? Y se concediera como esa especie de gracia y dijera, bueno, listo. ¿Quién se levanta y ya vamos a desencarnar, ¿no? Entonces realmente ninguna se levantó, ¿no? Entonces yo en ese momento quedé muy reflexiva y yo decía, bueno, si se supone que todo es un sueño, ¿no? O sea, porque incluso el tema de los hijos, las relaciones y todo eso, uno no debería ni dudarlo, ¿no? Entonces yo tuve ahí como un debate interno y después dije, no, yo me levanto. Pero bueno, sí, claro, es muy debatible, ¿no? Porque a la luz de nuestro propio sueño todo nos parece real, pero no es más que un sueño.
aunque estamos hablando de, tengo un niño precioso, sí, de 13 años, o sea, en realidad más allá es un sueño. Ujú. Bueno, Sí, es cierto. O sea, cada caso es particular y también puede ver con el guión, como preguntaba alguien antes, o con su decisión particular. Les voy a contar, por ejemplo, una experiencia que yo tuve, eh, que pues yo la consideraría como una revelación. Y, y entonces yo salgo del cuerpo y, y como que mm, salgo como disparado hacia una luz a una velocidad inaudita y, y era como si me dirigiera al centro de esa luz, pero finalmente cuando llegué a ese centro no había centro, ¿no? Y era una luz indescriptible y yo no sentía ni arriba, ni abajo, ni nada, ¿ves? Pero sentía un gozo y una dicha enorme y, y me decía, soy Dios, ¿no? Era lo único que me decía y era un gozo enorme. Y yo quería Ujú. quedarme ahí, quería permanecer Ya son ahí, las 7. quería permanecer ahí en Ya ese son las estado. 7, pero está mucho más claro. Claro, Entonces, sí, sí, ahora sí. entonces en esa condición yo sentía un gozo infinito y quería permanecer ahí. O sea, yo ya no quería volver a mi cuerpo. O sea, sentí que ya el cuerpo había desaparecido y estaba en otro estado, ¿no? En otro estado. Más sin embargo, luego sentí como una voz que decía, debe regresar, debe regresar, debe regresar. Pero yo no quería regresar, ¿no? Y finalmente regresé, pero había esa voz que resonaba, debe regresar, ¿no? Y regresé. Entonces, la pregunta mía que yo me puedo hacer era que no quería, tenía apegos que me llegaron a regresar. En ningún momento me decía regresa por esta razón o por esta otra, simplemente debe regresar. ¿Ves? Entonces, no sé, no podría decir fueron apegos, no me quedan claros, simplemente mm, mi guión no ha culminado o simplemente no tuve la decisión suficiente de decir me quedo, ¿no? Yo no podría decir cuál de todas ellas, pero así fue mi experiencia. ¿Ves? Según yo, todavía te faltaba culpa por sanar, Oscar. Y la prueba es que creemos estar acá. ¿Por qué? Ujú, Porque que Dios quiere es que su hijo esté completamente sano. Él que más quisiera que su hijo permaneciera eternamente ahí con ujú, él, pero sí, no, el hijo todavía tiene culpa. ¿Por qué? Por lo que he visto en la práctica, Dios no me es suficiente, por lo tanto quiero algo más que Dios, y ese algo más es este cuerpo, y algo más que he visto, es bien duro, pero es cierto, aquí no nos retiene el amor, no nos retiene nos retiene la culpa. ujú, sí, Pude tienes ver toda la una vez razón. un día una imagen, sí, que por ejemplo, yo me pongo una piedra aquí en el cuello, así aventarme al mar, llámese anclarme aquí en la tierra, con la piedra al cuerpo que dice hijos. La culpa es ahí que la deposité en mis hijos y ahora digo que no puedo dejarlos o tengo preocupaciones, asuntos que resolver. Esa piedra que me puse aquí en el cuello para anclarme bien aquí, pero afortunadamente por eso dice Jesús que nuestro Padre no nos dejó solos en nuestra locura. Ujú, Y eso es lo que yo he visto en la práctica, ¿eh? Entonces, es esto, tú ya estabas ahí, pero como dice Marta Salvat, está ahí una partícula pequeña de culpa que está ahí ansiosa y Dios, nuevamente nuestro Padre, te quiere totalmente sano ¿y dónde es aquí? sí, claro. Aquí donde está el deseo, es eso. Por eso se nos insta a entregar los deseos,
la lección, te entrego todas mis acciones, te entrego todos mis pensamientos, pero podemos también decir, te entrego todos mis deseos para que tú los deshagas. Espíritu Santo decide por mí, porque si no, yo con esta atracción que siento hacia la culpa, de hecho estoy decidiendo a favor de la culpa instante a instante, y por eso invocar al Espíritu Santo para que Él decida por mí a favor de Dios. Mil gracias. Gracias, Lili. Lilia, No, muy gracias a bien. ti, de verdad. Sí, yo creo que es muy acertada la Gracias, reflexión Lilia, que sí. haces, sí. Gracias a Finalmente, usted. también es la culpa, ¿no? Son los apegos y la culpa lo que nos atan a este mundo, digamos, esa sería como la conclusión a la pregunta que nos hizo Taína. Y coincido plenamente, porque cuando alguien parte, fíjate, cuando alguien deja el cuerpo, vos estás en paz con esa persona, no sufres. Si sufres es porque hay culpa, es porque puedes tener tristeza temporal, porque bueno, la ausencia física, pero no hay ese sufrimiento desgarrador. Entonces la culpa es lo que nos, como dice Lilia, coincido, es lo que hace que tengamos, como se dice cuando uno hace, después de la muerte, como que ay, no se me fue la palabra. Un duelo, exacto. Un duelo tan sufriente es por culpa, no es por dolor, no es por amor. Yo también coincido. Es hasta que nos veamos un entonces. duelo sufriente, hay mucha culpa acumulada. Sí. ¿Iba a decir algo, Taína? Sí, perdón, es que es eso ya, o sea, sí, ya luego, o sea, el libro no los dice siempre, pero ahorita con la intervención de la compañera Elida y de Lili, lo veo con claridad, es decir, hasta que no nos veamos exactamente, o sea, con la absoluta, plena y única certeza de lo que en realidad somos, el Hijo de Dios. Ese es el camino que nos, o sea, hasta el camino que nos conduce a eso, que ciertamente, como dice Lili también, es nuestra decisión, instante a instante de lo que decidimos ser. Cierto. Cierto, sí, tiene razón, Taína. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Creo que a mí se me faltó leer, fue un comentario que hizo hace rato Soraya, que aparece en el mensaje, en el chat, cuando perdemos el miedo al amor que somos. Estábamos hablando del despertar, y ahí fue cuando Soraya escribió eso. O sea, cuando nosotros perdemos el miedo y recordamos el amor, es cuando despertamos. Está muy bien dicho. A ver, sobre este párrafo último, el 4 de esta sesión, quiero resaltar la primera oración. Aquí hay un tema muy importante. Recordarás todo en el instante en que lo desees de todo corazón. O sea, nosotros vamos a despertar o nos vamos a iluminar, como lo queramos llamar, cuando lo deseemos de todo corazón. O sea, cuando estemos, no solamente hayamos perdonado, sino que tengamos ese deseo enorme de volver a Dios, de volver a la unidad, de conectarme con todos mis hermanos, con toda la creación. Y lo tengo que desear de todo corazón, o sea, no es únicamente un tema racional, como cuando uno lee un texto, así sea el curso de milagros, ¿no? Y encuentra una identificación intelectual. No, se requiere que sea de todo corazón. Pues si desear de todo corazón es crear, ¿no? Ojo acá. Crear es desear de todo corazón. Mira la definición que nos hace de crear. O sea, solamente creamos desde el corazón. Eso me hizo acordar de un texto de Rúmbalo Melquisedec sobre el espacio sagrado del corazón, y tiene una meditación sobre ello. Y pues dice que de ese espacio sagrado del corazón es que podemos crear. ¿Ves? Y aquí nos está diciendo que si nosotros deseamos de todo corazón, creamos, o sea, toda creación es el resultado de un deseo desde el corazón.
Entonces, si desear de todo corazón es crear, tu voluntad habrá dispuesto el fin de la separación. Entonces, si yo deseo de todo corazón despertar de este sueño de separación, ya mi voluntad pues, toma la decisión y pone fin a la separación. En ese instante, es despierto, ¿no? Y simultáneamente le habrás devuelto tu mente a tu creador. O sea, cuando despierto, lo que hago finalmente es que le devuelvo esa parte de mi mente que se creía separada de Dios y se la devuelvo. Eso es lo que hago realmente cuando despierto o me ilumino. Eh, lo hago si lo deseo de todo corazón y pongo toda mi voluntad en ello y finalmente pues restablezco la unidad de mi mente con Dios, que la creía separada. Entonces, y simultáneamente le habrás devuelto tu mente a tu creador y a tus creaciones, o sea, voy a recordar mis creaciones en el cielo, ¿no? Al conocerlos, ya no tendrás deseos de dormir. O sea, al conocer nuevamente a Dios, porque realmente nunca he dejado de conocerlo, pero digamos desde la perspectiva de la separación, sí, y a mis creaciones, entonces al conocerlos, a Dios y a mis creaciones, ya no tendré deseos de dormir, ya no tendré deseos de sueños de separación, sino solo de despertar y de regocijarme. O sea, si finalmente ya eh, he deseado de todo corazón despertar, pongo mi voluntad en ello y lo logro, ya no voy a tener, ya no voy para atrás, ya no voy a tener sueños de separación, sino que lo único que voy a desear es despertar y regocijarme. La iluminación se habla como un estado de paz y de gozo divino, ¿no? De un gozo infinito. Por eso hay mucha dicha, mucho gozo interior en quienes han despertado. Soñar será imposible porque soñar será imposible porque solo desearás la verdad. O sea, en ese momento en que ya he deseado de todo corazón despertar y ya he despertado, volver a soñar será imposible porque mi único propósito es desear la verdad, desear el amor, desear a Dios, desear el reino, desear la paz y la dicha. Y no tengo ningún otro deseo. O sea, ya no tengo ningún otro apego a este mundo. Y al ser esa por fin tu voluntad, dispondrás de ella. O sea, si esa es mi voluntad de despertar, voy a despertar. Si mi voluntad es volver al Padre, voy a volver al Padre. No, si mi voluntad es sanar y perdonar para despertar del sueño de separación, lo voy a lograr. No, eso es posible, pero va a depender de mi voluntad. Eso es básicamente lo que nos quiere transmitir este párrafo 4. ¿Pregunta o comentarios sobre este párrafo 4? Nadie dijo yo. Bueno. Yo agregaría que en realidad pues vamos a despertar cuando lo único que deseamos sea despertar. Uh-huh. No decíamos ninguna otra cosa, porque sí podemos desear despertar y ahí vienen otras cosas que también deseamos. Entonces, cuando hayamos liberado, como tú decíamos antes, todo lo que nos ata al mundo, entonces Uh-huh. desearemos despertar de todo Claro. corazón. Sí, sí, sí. Y eso es un poco lo que pretende en la segunda parte del libro de ejercicios, que empieza a partir de la lección 221 y que quienes la estamos repasando desde enero, estamos en ella. Y hay una lección desde hace pocos días que reflejaría muy bien eso. Permanece en mi mente todo el día, Padre mío. Entonces, si yo realmente logro eso, que el pensamiento de Dios, el amor de Dios, la presencia de Dios esté en mi mente todo el día,
pues no hay cabida para el ego, solamente el amor y nada más que el amor. Y ahí vuelvo otra vez a 8, que decía que un iluminado, un maestro iluminado, es aquel que todo el día está pensando en Dios, se acuesta pensando en Dios, duerme pensando en Dios y se despierta pensando en Dios, ¿no? Y es eso, pero lograr ese proceso unificado en nuestra mente, pues requiere mucha disciplina, mucho trabajo, mucho perdón y sobre todo mucha devoción, que es lo que nos plantea en la segunda parte del libro de ejercicios, que, que es muy devocional. Cada lección de la segunda parte siempre tiene una oración y es una oración de unidad y de gratitud con el Padre, escrita de múltiples maneras, pero que finalmente tienen como esa misma sustancia a lo largo de de la segunda parte del libro de ejercicios. Entonces, lograr una mente que solamente esté imbuida de amor y nada más que de amor y no le dé cabida al ego de ninguna manera, realmente esa es la iluminación, ¿no? Algunos días de pronto logramos eso más que en otros, pero parece que nuestra mente como que se descuida y entramos en las dinámicas del mundo y nos perdemos en esas dinámicas. Y luego intentamos retomar nuevamente el trabajo interior con, con las tareas que nos propone el curso. Es parte del proceso y debemos entenderlo así, no debemos sentirnos culpables si en algún momento sentimos que avanzamos y después como que parece que retrocedemos, pero si lo miramos en perspectiva nos vamos a dar cuenta que hemos avanzado mucho. Si alguien ha sido estudiante del curso con alguna dedicación durante varios años, si se mira retrospectivamente cómo era antes de empezar a estudiar el curso y cómo fue después de un año o 2 años o 3 o más de ser estudiante del curso, se da cuenta que dentro de sí ha sucedido un cambio enorme, pero como se ha trabajado día tras día, como que no lo hemos dimensionado. Solamente lo dimensionamos cuando intentamos hacer esa mirada retrospectiva. Bueno, ¿alguien más? Bueno, entonces, teóricamente continuamos con la sesión 2, la decisión de olvidar, pero a mí me gustaría dejarlo ahí para dejar también que trabajemos sesiones completas en cada, en cada miércoles y no hacer un pedazo hoy, otro pedazo dentro de 8 días. Entonces yo propondría que cerremos ahora y el próximo miércoles vemos la sesión 2, la decisión de olvidar, ¿no? Que recordemos que es una manera el curso plantea una forma de olvidar que a la vez es una forma de recordar, o sea, olvidar las cosas del ego y recordarlas de Dios, ¿no? O olvidar el miedo y recordar el amor, que es un poco lo que nos plantea esta sesión. Entonces, yo les propongo que la veamos el próximo miércoles y concluyamos la jornada ahora. ¿Les parece? Muchas gracias, Oscar, como Gracias, siempre. Oscar. Bueno, muchas gracias a todas y a todos y Gracias a todos. que seamos felices, que tengan una feliz tarde o una feliz noche y que bueno, que Dios les bendiga y nos bendiga. Gracias. Gracias. Bueno, Bendiciones. Que bendiciones empecemos a todos. aceptar el amor de Dios. Exactamente. Gracias. Gracias. Bueno, Bendiciones. Muchas gracias. bendiciones para todas y todas.